vayas a abrir mejor. Sí, químico, me échense ir a Quinto Yoyomo allá. ¿A dónde? A Quinto Yoyomo. ¿Qué es eso? No sé, se aporta la rápida hasta allá y luego sube hasta allá. ¿Y qué ¿Cómo vas a por hacer? donde nos vamos a comunidad? ¿Y qué vas a hacer? Allá a recoger producto. No, Es pues que está ya bien. llega el proveedor, es subirme a Mexicali. ¿Y qué es? Como fabuloso, todo jabón, todo. Sí. Ahí traigo a Chevy le regalé uno, así, fíjate, son 6 litros, así de gratis. Jabón de ropa, suavizante de ropa, suavizante... Pero, ¿a poco lava la comisión? Sí, uniformes llenos de aceite. Ah, ¿ellos se los lavan? Sí. ¿O ellos para sus trabajadores que los lavan? Pues ahí mismo en comisión hay una lavandería. Ah, hay que pedir una lavandería aquí también. La verdad no había problema. También fabuloso. ¿Ya estuvieras vendiendo tus productos aquí también? Windex. Me parece que tú está. Fabuloso Windex, limpiapisos, Yo sé qué tal. cloro y no sé qué más ahí tengo en la lista. ¿Qué hubo, Todo un emprendedor el chamaco. Ocupo dinero, no más ruino que su... Así con ese dinero lo voy a alcanzar en Costa Rica. Con 2 ventas de la comisión, con eso tiene. No, hombre, tardan 2 meses en pagar los groseros. Ahí está. Pues sí, como que no tuvieran dinero, así como cobran la luz. Sí, eso es de que usted va y deja, les hace una lista de los productos con todos los precios y tienen que pasar por 10 personas que verifiquen que todo está bien. Y si uno se tarda, ya valió. Y si te traes un fin de semana peor. Bueno, sigue Respi. Sí, sigue el módulo de Respi. Lo que va. ¿Me apaga la luz, por favor? Ok. Gracias. Todos a dormir, por favor. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el sistema tampón. Recuérdense que cuando hablamos de tampón, hablamos de sistemas amortiguadores. ¿Cuáles son los 2 sistemas amortiguadores que nos toca hablar en el módulo de respiratorio? Uno va a ser la hemoglobina y otro va a ser el bicarbonato. Entonces, estos 2 sistemas amortiguadores donde se generan en el eritrocito. El eritrocito tiene una proteína que transporta el oxígeno llamada hemoglobina, pero recuérdense que la hemoglobina no solamente transporta oxígeno, transporta CO2 y transporta hidrogeniones. Quiere decir que transporta 2 tipos de ácidos, al fijo, que es el protón, el hidrógeno, y el volátil, que es el CO2. Entonces, para poder en un momento dado la hemoglobina soltar al CO2 o en un momento dado la hemoglobina captar al oxígeno, necesitamos de mecanismos, uno que se llama el efecto Bohr y otro que se llama el efecto Haldane. Entonces, ellos son mecanismos que contribuyen para que el proceso del intercambio gaseoso pulmonar, o también denominado hematosis, se pueda desencadenar. Entonces vamos a ver que es muy parecido, dije parecido, no que sea igual, a la bomba de protones del estómago. Acuérdense que en las células parietales del estómago, en los eritrocitos y en las células tubulares del riñón, la función de la acción de la anhidrasa carbónica es muy rápido. En el plasma es muy lento, o sea, sí va a poder tamponar el bicarbonato a nivel extracelular, pero la reacción es muy lenta. En los eritrocitos, en el estómago y en las células renales es más rápido. Entonces, ya sabemos que un ácido y una base de este tipo nuestro cuerpo lo sintetiza. Por ejemplo, el ácido, pues ya sabemos, fuerte, que es el ácido clorhídrico, y una base, pues sabemos que es el bicarbonato, ¿verdad? Recordando que el ácido es la sustancia que cede los iones hidrógeno y la base es la que los acepta. Recuérdense que si una base acepta un ácido o un protón, se convierte en ácido conjugado, y es la manera como el H2CO3 en nuestro organismo se genera, no modificando el pH, porque si el ácido carbónico, que es el H2CO3, se convirtiera en ácido fuerte, pues estaría cambiando el pH fisiológico, y eso hace que pues, se mantenga en un rango de 7.35 a 7.45. El pH, ¿de dónde sale? Pues de la molécula de agua. Acuérdense que el agua es una molécula anfótera que está formada por ácidos y bases. ¿Quién es el ácido ahí? El hidrógeno. El OH es la base, según la teoría de
Arrhenius, que ya se miró en primer semestre. El pH, ¿qué es? Bueno, es la concentración de iones hidrogeniones libres. Entonces, si yo tengo una alta concentración de hidrogeniones, el pH baja. Si yo tengo una disminución de iones hidrogeniones, el pH se eleva. Y es a lo que nosotros sabemos como acidosis y como alcalosis, ¿sí? Para eso también vamos a ver lo que es la gasometría arterial, vamos a ver el desequilibrio ácido-base, vamos a hablar del anión GAP, vamos a hablar de varios parámetros. Aquí está la escala del pH. Recuérdense que el pH de la sangre, si se fijan, ahí aparecen 7.35, 7.45, ese es el rango. El resto de los órganos o tejidos o sitios de nuestro cuerpo va a variar el pH. Por ejemplo, en el estómago, si se fijan acá, jugo gástrico aparece a 1.5 aproximadamente. El vinagre, por ejemplo, a un pH de 3. El jugo del tomate, si se fijan, 4.5. La saliva casi de 7, 6.8, ¿verdad? 7 casi. La leche neutra, ¿verdad? Jugo pancreático ya más alcalino, agua de mar o de ambiente, la clara de huevo, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, hay diferentes sustancias, ya sea en los alimentos o en cavidades de nuestro cuerpo, que tienen diferentes tipos de pH. Ahora, ¿qué hace que todas esas variantes de pH no se desequilibre el cuerpo? Pues gracias a los sistemas amortiguadores. Los buffer, ¿quiénes son? Aminoácidos, proteínas, hemoglobina, que se consideran orgánicos. E inorgánico sería el bicarbonato, el ácido carbónico, el grupo fosfato, ¿sí? Que serían los inorgánicos. Esto nada más como una breve introducción. ¿Se quiere dormir? ¿Mandé? ¿Se quiere dormir? No, no me quiero dormir todavía. Todavía no. Las 4 horas la siesta. Ok. ¿Cuáles son los ácidos y bases en el organismo que tenemos? Ácidos volátiles es el CO2. Ese se tiene que eliminar por el intercambio gaseoso pulmonar. Tengo ácidos que no son volátiles, eso no los puedo eliminar por la respiración. Tengo el ácido láctico, que se genera en los músculos. Tengo cetoácidos como acetato o beta-hidroxibutirato, que más adelante los vamos a ver. Tenemos algunos ácidos sulfúricos, clorhídricos, que están en ciertas cavidades de nuestro cuerpo, y fosfórico, ¿verdad? A nivel renal. Y tengo bases, que es el bicarbonato. Recuérdense que el bicarbonato como base acepta protones y esa conversión lo hace que se convierta en un ácido conjugado, que es el famoso H2CO3. ¿Okay? El eritrocito también puede formar el ácido carbónico y puede formar el bicarbonato a partir de la reacción que ustedes ya conocen del CO2 y el agua. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿qué mantiene en balance los ácidos y las bases? Pues los sistemas amortiguadores, los sistemas tampón, ¿sí? Esos son los que nos mantienen en el rango de 7.35 a 7.45. Cualquier descompensación, cualquier pérdida de ácidos, cualquier ganancia de ácidos o igual de bases, pues esto se mueve la balanza, como por decirlo de esa manera, ¿no? Ahora, el buffer o los amortiguadores dice previenen cambios extremos de la concentración de iones hidrogeniones. Diariamente las reacciones de la anhidrasa carbónica se efectúan en diferentes partes de nuestro cuerpo y se liberan protones. Esos protones, para que puedan ser amortiguados por la hemoglobina, ella los puede transportar. ¿Y cómo los puede eliminar? Normalmente van a ser en forma de agua. Los protones, los hidrógenos, los ácidos fijos se eliminan en forma de agua metabólica. Esa es la manera como el cuerpo los elimina. Obviamente para eso pues vamos a requerir de intercambiadores que ahorita vamos a mencionar. Dice, ¿cómo están formados los buffers? Por un ácido débil y su base conjugada, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ahí tengo el bicarbonato. Si gana un protón, ahora se convierte en un ácido conjugado. ¿Okay? De esa manera el bicarbonato está eliminando a la mayoría de los ácidos fijos. Y luego ya ese ácido carbónico, que es H2CO3, por la anhidrasa carbónica se regresa
y se descompone en CO2 y agua. Y esa es la manera como eliminamos pues los ácidos. CO2 por la vía respiratoria y los hidrógenos por medio de agua. ¿Okay? Sistemas buffer, pues tenemos riñón, tenemos pulmón, tenemos la sangre. ¿Cómo lo hace el riñón? Bueno, orina ácida o alcalina, que ya saben, reabsorción o excreción de ácidos y bases. Pulmón, ¿cómo lo hace? Hipohiperventilando. Ya saben cómo es esa parte, ¿no? La hipohiperventilación. Y la sangre por medio de la hemoglobina. La hemoglobina tiene la facultad de tamponar a los hidrógenos y al CO2. ¿Sí? ¿Qué moléculas se requieren para hacer sistemas amortiguadores? Uno serían las proteínas, ¿sí? Acuérdense que para que las proteínas puedan tamponar, tiene que en un momento dado o activarse o inactivarse la bomba sodio-potasio. Vamos a suponer que alguien tiene vómito. Si alguien tiene mucho vómito, está perdiendo ácidos fijos, hidrógeno. Las células, dentro de las células, se puede sacar hidrógeno, pero para que el hidrógeno salga, tiene que entrar ¿qué? El potasio. Es intercambiador potasio-hidrógeno. Entonces, ¿qué sucedería en el paciente? Una hipocalemia. ¿Y qué le pasaría al sodio? Entre más potasio entre, más sodio sale. Entonces tendría hipocalemia con hipernatremia, y es cuando la bomba sodio-potasio ATPase está muy activa. En su momento las vamos a ver. Tenemos el bicarbonato en plasma, obviamente, puede convertirse en H2CO3. Tenemos el ácido fosfórico, el HPO4 se puede convertir en H2PO4. Y el amonio, que obviamente viene del amoníaco, que ya lo habíamos visto con el intercambiador sodio-hidrógeno, ¿sí? O en el intercambiador sodio fosfato, ¿no? O el cloruro de amonio, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ahí está, tampones del cuerpo, tenemos hemoglobina, proteínas, fosfatos y bicarbonatos. ¿Dónde actúa la hemoglobina? En los eritrocitos. ¿Por qué los eritrocitos? Porque en los eritrocitos hay hidrógeno y hay CO2, hay dos ácidos, el fijo y el volátil. Por eso la hemoglobina los va a tamponar, porque los puede transportar a los dos sin ningún problema, es la verdad. Las proteínas se encuentran dentro de la célula, pero para que puedan ser tamponadas necesito intercambiadores. Fosfatos también igual a nivel intracelular, y ahí ocupo al ionamonio para que pueda intercambiarse con el sodio. Y al bicarbonato a nivel extracelular, aunque la reacción sea muy lenta. Ahí ocupo la anhidrasa carbónica. Mucho de esto pues es BioK1, que ustedes ya lo saben. Ya ácido base no tienen por qué batallar. Ok, vamos a entrar con el buffer de la sangre, que sería la hemoglobina. La hemoglobina, si se fijan, tiene dos estados, oxi y desoxi. ¿Cuál es la oxi? Captación de oxígeno. Desoxi, la liberación del oxígeno. Para eso pues ocupamos dos mecanismos fisiológicos activos, el efecto Bohr y el efecto Halden, que vamos a ver a continuación. Aquí está. El efecto Bohr, ¿sí? Es una propiedad de la hemoglobina. Este mecanismo fue descubierto en 1904 por el fisiólogo danés Christian Bohr. Un día hice una pregunta en un examen semanal: ¿quién era el descubridor del efecto Bohr? Y me dijeron Christian Dior. No frieguen, pero Christian Dior nada que ver, ¿no? Pero bueno, esos sí están muy a la moda, están muy de edad, pero no es Christian Dior, es Christian Bohr, ¿verdad? Que lleva el apellido de... ¿sí? Y esto lo hace el eritrocito, mecanismo que tiene, ¿verdad? El eritrocito para llevar a cabo el intercambio gaseoso pulmonar, y es el efecto Bohr, ¿verdad? Ahora, para llevar a cabo el efecto Bohr, que quiere decir la desoxigenación, la liberación del oxígeno, necesitamos un metabolito de la glucólisis, que ya lo habíamos platicado, ¿sí? Entonces se llama el 2,3-bifosfoglicerato. El 2,3-bifosfoglicerato sale a partir de una enzima que se llama mutasa y del 1,3-bifosfoglicerato de la glucólisis. Única enzima, la mutasa, y único sustrato, el 2,3-bifosfoglicerato,
en el eritrocito. Esto no lo contiene ninguna otra célula que no sea el eritrocito. Y esto lo hace con el fin de poder llevar a cabo el intercambio gaseoso pulmonar. Dice, el 2,3-bisfosfoglicerato promueve la descarga de oxígeno hacia los tejidos, dado que la oxihemoglobina inhibe su producción, una reducción de la hemoglobina que aumente la producción del 2,3-bisfosfoglicerato, y esta disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, quiere decir que cuando se lleva a cabo el efecto Bohr, la hemoglobina, al desprenderlo, eso tiene que hacer que no tenga tanta afinidad, porque si tiene mucha afinidad, pues no lo va a liberar, ¿estamos de acuerdo? Entonces tiene que hacer que esa disminución del oxígeno suceda con la hemoglobina, y de esa manera pues lo pueda liberar. Y si tiene mucha afinidad, entonces obviamente el mecanismo no se va a poder desencadenar. Ahora, hay unos puntos bien importantes del efecto Bohr. Dice, la afinidad es baja cuando el pH está bajo. Normalmente, ¿en qué situación está sucediendo eso? En una acidosis respiratoria, por ejemplo, ¿no? Dice, la afinidad es alta cuando el pH está alto, que en este caso sería una alcalosis respiratoria. Dice, es conocido como efecto Bohr. Esto ayuda a proporcionar más oxígeno a los tejidos cuando la producción de CO2 está aumentada por un metabolismo más rápido. Entonces, obviamente, el cuerpo también reconoce que las acidosis o la alcalosis pueden ser pues de diferente etiología, ¿no? Pueden ser metabólicas o respiratorias. Obviamente aquí lo estamos enfocando más a lo respiratorio. Los músculos esqueléticos reciben más oxígeno que el que reciben en reposo, sobre todo las células blancas, por medio de la mioglobina. Esos cambios están influidos por cambios de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Obviamente el efecto Bohr nos ayuda a hacer esto. Cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se reduce, hay menor carga de sangre con oxígeno en los pulmones, que nos da una mayor descarga de oxígeno en los tejidos, y los tejidos reciben más oxígeno cuando el pH de la sangre es ácido, ¿sí? Como en el caso de una acidosis metabólica, ¿qué necesitamos hacer? Hiperventilar, ¿estamos de acuerdo? Recibes más oxígeno para eliminar más CO2. Acuérdense que los mismos protones, los mismos hidrogeniones, si fuera una acidosis metabólica, estimulan al hipotálamo para que de aquí se mande el bulbo respiratorio y se empiece a hiperventilar. ¿Sí? Esa es la razón. Y ya habíamos mencionado pues el 2,3-bisfosfoglicerato, metabolito del metabolismo intermedio de la glucólisis, que actúa como un modulador alostérico de la hemoglobina. Entonces, fíjense, el 2,3-bisfosfoglicerato es un modulador alostérico de la hemoglobina para su liberación. La unión del 2,3-bisfosfoglicerato con la desoxihemoglobina disminuye la afinidad de este por el oxígeno, favoreciendo la liberación de este gas en todos los tejidos más necesitados. ¿De qué estoy hablando? Células neurológicas, células musculares y obviamente aeróbicas, y músculo, ¿no? ¿Qué sería? Músculo, cerebro y eritrocitos, que son los que más lo necesitan. Ahí está, ¿no? Entonces hay una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para lograr llegar a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Ahora más adelante vamos a hablar de los radicales libres, porque pues, obviamente hay uso de oxígeno, hay también actividad más de los radicales libres. Ahora, ¿cómo funciona el sistema respiratorio? Dice, por sistema de ajuste rápido. Recuérdense que cuando tenemos algo metabólico, pulmón responde rápidamente. Eso lo hace en minutos o hasta horas. Pero cuando se trate de algo respiratorio, ¿quién te va a ayudar? Riñón. Entonces, ese sistema de compensación tarda de horas a días. O sea, te aguanta más el riñón que el pulmón, prácticamente. Es lo que te está queriendo entender. Regula la concentración de bicarbonato, de ácido carbónico, perdón. ¿Cómo? En el eritrocito, ahorita lo vamos a ver. Porque ellos pues también transportan el oxígeno y llega hacia los pulmones a través de la eliminación de CO2 en el aire expirado. Esa eliminación pues obviamente se llama hiperventilación, y al mismo tiempo se eliminan los iones de hidrógeno en forma de agua.
Esto sucede pues en los túbulos renales y es la manera como eliminamos a los ácidos fijos. Bueno, aquí ya vimos que la hemoglobina tiene dos formas, oxi y desoxi. Ya cuando estamos hablando de formas anómalas es una metamoglobinemia, es una metamoglobinemia que puede ser, o carboximoglobinemia, perdón, puede ser carboximoglobina, metahemoglobina o monóxido de carbono. Hay muchas sustancias que se pueden unir a la hemoglobina. Por ejemplo, si alguien está en un incendio, está inhalando monóxido de carbono, no está aspirando oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a venir una cianosis. Entonces ahí empieza a incrementar la carbaminohemoglobina, se le llama. Si inhala más CO2 es carboximoglobina, si se sube más la metahemoglobina, pues es metamoglobinemia. Sí, tenemos que ver unas patologías relacionadas con la unión de la hemoglobina. ¿Sí? Efecto amortiguador. ¿Por qué amortiguador? Porque te elimina los dos ácidos, al fijo y al volátil. Ahora, para poderlos eliminar, vamos a requerir también la ayuda del bicarbonato. Hagan de cuenta que la hemoglobina es como si fuera un malabarista. Vamos a suponer que traigo el celular, traigo esto y traigo una pluma. Y yo empiezo a hacer esto. ¿Están seguros, muy seguros, de que si yo empiezo a hacer esto, alzar esto y la pluma, se me va a caer uno de los tres? Por más tiempo que yo pueda dominar, se me va a caer. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? La hemoglobina transporta oxígeno, CO2 e hidrógeno. Va a llegar un momento que no va a poder con los tres. Entonces, para que pueda eliminar los hidrogeniones, tiene que entrar el bicarbonato. ¿A dónde? Al eritrocito. ¿Y qué tiene que salir del eritrocito? Cloro. ¿Por qué cloro? Porque el cloro transporta el CO2 por la sangre. Pero ojo, mientras cloro sale, ¿sí? O cloro entre en un momento dado, la hemoglobina se tiene que asegurar de no soltar al hidrógeno en el eritrocito, porque ustedes saben qué pasaría si la hemoglobina suelta al hidrógeno y entra el cloro, va a formar ácido clorhídrico, ¿sí se fijan? Y pues destrozaría todo el eritrocito, estaría un ácido fuerte en contacto. Entonces obviamente eso no sucede. Entonces vamos a entender cómo entra el mecanismo de los intercambiadores también aquí. Bueno, dice: el mecanismo isohídrico permite captar los hidrógenos generados por el CO2 sin que exista un cambio real de pH, debido a que la hemoglobina pues es un buffer, ¿no? No puede amortiguar el total de los hidrogeniones generado por el transporte de CO2, y eso explica la pequeña diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa. Siempre recuerden que existe una pequeña variación porque en una hay más ácidos o menos ácidos que en otros sitios, ¿no? Entonces esa es la razón. Ahora, bueno, eso es lo que ya mencionamos del efecto Bohr. Y ahí está el efecto Halden. Dice: mecanismo por el que la unión del oxígeno en la hemoglobina tiende a desplazar al CO2 en la sangre. Entonces, cuando llega el oxígeno a la hemoglobina, se suelta el CO2, que ese es el efecto Halden. Y el efecto Bohr es cuando viene el CO2 y te suelta el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Es el efecto contrario, ¿verdad? Dice: la combinación del oxígeno con la hemoglobina hace que este se comporte como un ácido más fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Cuando se combina, ¿por qué? Porque recuérdense que está aceptando pues el oxígeno. Ahora, este oxígeno obviamente no es porque sea un ácido, ¿no? Dice: por lo tanto, con menor tendencia a formar carbaminohemoglobina y mayor liberación de protones, que unidos al bicarbonato forman el ácido carbónico, el cual se disociará en CO2 sin agua. ¿Dónde va a suceder esta reacción de eliminación de CO2 y agua? En el eritrocito. Acuérdense que también eso sucede en el riñón, ya lo vimos, cuando la glutamina transportaba de manera no tóxica el amoníaco y también se activa la anhidrasa carbónica, ya lo vimos también en las células parietales del estómago, y ahora lo tenemos que ver también dentro de la célula eritrocitaria. Ahí están los señores Bohr y los señores Halden, ¿verdad? Que fueron los que hablaron de este mecanismo, ¿verdad?
Ahora, fíjense bien en la parte de arriba, reacción del eritrocito. Dice, salida de cloro del eritrocito y entrada de bicarbonato. ¿Por qué sale el cloro del eritrocito? Pues para que entre el bicarbonato. Ahora, ¿qué hacía el cloro retacado adentro del eritrocito? Pues estaba también transportando CO2 por la sangre. También, hagan de cuenta que si la hemoglobina trae oxígeno y trae hidrógeno, ¿quién le puede ayudar a transportar al CO2? El cloro. ¿Sí? Pero si llega un momento donde hay tantos ácidos que vienen del medio extra al medio intracelular, va a requerir ayuda la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a salir el cloro y va a entrar el bicarbonato. El bicarbonato va a aceptar un ¿qué? Un protón. Ahí el bicarbonato está actuando como base. ¿Y en qué se va a convertir? En un ácido conjugado, H2CO3. Y la anhidrasa carbónica, que es la enzima de acelerar, lo va a convertir en CO2 final. Y ya. Tanto remedio, se acabó todo, ¿no? Pues ahorita vamos a ver. ¿Sí? Mire, quiero que vean la imagen. Ahí está. Esto está sucediendo en el eritrocito. El CO2 entra por el intercambio gaseoso pulmonar por un proceso de difusión simple. Entra como gas, que debe ser muy fácil. Se une con el agua metabólica, que hay más del 40%. La anhidrasa carbónica acelera la reacción, se convierte en ácido carbónico y este a su vez se descompone en iones, hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato sale al medio extracelular, ¿para qué? Para cumplir la acción de buffer. Y para que él salga, necesita entrar el cloro. Ahora, fíjense bien, cuando está entrando el cloro, la hemoglobina ya tiene al hidrógeno y atrae al oxígeno. La hemoglobina está evitando de que se dé un encontronazo con el cloro para evitar formar ácido clorhídrico, si se fijan, ¿no? ¿Sí? Y en un momento dado, si se tiene que transportar al CO2, pues el cloro lo puede hacer en el interior del eritrocito. Cloro transporta CO2 por la sangre, sin ningún problema. Entonces ahí le está ayudando a la hemoglobina, obviamente. Por eso el sistema respiratorio es muy importante, ¿no? Y si en un momento dado no es suficiente este mecanismo, ahí sí tiene que volver a entrar entonces el bicarbonato. ¿Por qué tiene que entrar el bicarbonato? Porque ya son tantos los ácidos fijos que están ingresando al medio intracelular, pues no puedo dejarlos que se encuentren con el cloro porque se estaría formando el ácido clorhídrico. Entonces va a entrar bicarbonato, sale cloro y ahora sí, el bicarbonato puede ser el captador de ácidos fijos o protones y ya se pueda regresar la reacción y los podamos eliminar en forma de agua y CO2. Es la manera pues que el cuerpo dispone. El eritrocito pues como célula ya saben que hace glucólisis, su único combustible energético es la glucosa, puede llevar a cabo rápidamente esta reacción, se puede encargar de eliminar los ácidos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo esté generando por el metabolismo. Ok, tenemos el sistema de amortiguación bicarbonato y fíjense bien lo que dice. En el plasma la reacción que ustedes ya conocen, dice los eritrocitos y las células tubulares aceleran la reacción de la anhidrasa, ¿sí?, carbónica. Por este medio, dice, los riñones controlan la concentración de bicarbonato en el plasma, que ya lo habíamos por ahí mencionado. Pero en el plasma la reacción es muy lenta. Pues el cuerpo no puede estar esperanzado de que a ver a qué horas el plasma se le ocurre trabajar rápido, ¿no? Con la enzima. Pues es que así está programado. Pues entonces, cuando se tienen que activar el resto de los mecanismos. Ahora, ya sabemos que los pulmones hacen el intercambio gaseoso pulmonar, hacen el efecto Bohr, efecto Haldane, para que se pueda llevar a cabo adecuadamente. Los eritrocitos transportan gases, oxígeno, CO2 son los principales, y el riñón concentra la mayor cantidad de bicarbonato. ¿Cómo lo hace? Pues excretando cloruro de amonio y reabsorbiendo bicarbonato de sodio, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Y excretando los hidrogeniones. ¿Sí? ¿Cómo los va a excretar? Pues por la orina, definitivamente. Por eso la orina puede bajar hasta 5. Lo normal es de 5 a 7.5, una orina normal. ¿Okay? Ahora fíjense bien qué es lo que pasa. Si yo tengo una acidosis, ¿qué puede suceder? Una metabólica, hablando de una acidosis metabólica. Si yo tengo exceso de protones,
El hidrógeno puede ser introducido para ser tamponado por proteínas, pero para que él pueda entrar tiene que salir el potasio. ¿Están de acuerdo que en esta acidosis metabólica va a estar inactiva la bomba sodio-potasio? ¿Por qué inactiva? Porque el potasio tuvo que salir cuando normalmente entra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí en un comportamiento de la acidosis metabólica, la bomba sodio-potasio TPasa está inactivada. ¿Por qué? Porque potasio sale y sodio entra. ¿Qué comportamiento electrolítico ahí tendríamos? Pues una hiponatremia y hipercalemia, ¿no? Y ahí está inactiva la bomba sodio-potasio. ¿Okay? En cambio, en la alcalosis, ¿qué es lo que pasa? Si hubo vómito, pueden salir ácidos fijos del medio intracelular al extracelular. Salen los hidrógenos, ¿con quién se intercambia? Con el potasio. Tienen la misma carga. Y ustedes saben que si entra potasio, sale más sodio y se activa más la bomba sodio-potasio. Comportamiento aquí sería hipocalemia y hipernatremia. ¿Okay? Acuérdense que nada más esto es para acidosis o alcalosis metabólicas, no entra para acidosis o alcalosis respiratoria. ¿Okay? Ahí están los dos componentes del sistema amortiguador bicarbonato. ¿Sí? Acuérdense que componente metabólico va a ser riñón y componente respiratorio pues va a ser el pulmón. Y ahí es cuando saben, si la acidosis es metabólica, pulmón te compensa. Si el problema es el respiratorio, riñón te compensa. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo sucede eso. Antes de continuar se me olvidó algo. Ok. Hay una ecuación bien importante, ¿sí? Que es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Esta ecuación, ¿qué es lo que me dice? Bueno, la relación entre una base conjugada, ¿sí? Con su ácido, ya voy a terminar, acá está el bostezo, ¿sí? Entonces el sistema de amortiguación bicarbonato está relacionado con la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Qué es lo que me dice la ecuación de Henderson y Hasselbalch? Bueno, la conjugación de una base con su par de ácido, ¿no? O con su ácido conjugado. Acuérdense que los sistemas amortiguadores están formados por ácidos y bases débiles. En la literatura también te lo dicen de otra manera. Su base conjugada y su ácido débil. Entonces, esa relación entre la base y el ácido está la ecuación de Henderson. Henderson, ¿qué es lo que determina? El pH de una solución. Entonces, cuando a ti te dan el resultado de un paciente de su pH, ¿qué es lo que pasa? Está el pH diciendo, este resultado es la relación de la acción de la base conjugada entre el ácido conjugado. No sé si ustedes han escuchado que hay una profesión que se llama ingeniero biomédico. Esa profesión se encarga de normalmente hacer pues la compostura, el arreglo de los equipos médicos, y entre ellos están gran parte de los equipos de laboratorio clínico. Y entonces el gasómetro clínico que están en los hospitales, el pH, cuando te dan el resultado del pH de un paciente, está codificado con la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿Por qué? Porque cuando a ti te da el valor de 7.29, 7.39, 7.17, te están diciendo que ahí es un cálculo matemático que es la relación entre la base conjugada y su ácido débil. En otras palabras, es lo que te están dando de resultado. Es la ecuación programada. Alguien hizo eso. La ecuación de Henderson es el pH de tu paciente. En otras palabras, con fines prácticos. ¿Sí? Con fines prácticos. ¿Y esto lo van a ocupar dónde? En su módulo de neumología. No falta mucho. 2 años aproximadamente. Y me dicen, a mí me mandan recados para que se los pase a los de séptimo. Químico, dígale que pongan mucha atención a ácido base, dice, porque les hablan de Krebs y ocupan y luego los neumólogos se enojan si no respondemos. ¿En qué? En neumología, si no responden esto. ¿En qué? Neumología. ¿Y dice cuándo? En séptimo. Pero tienen que dominar esto, ¿eh? Ustedes van a ver ácido base hasta tercero.
Además es la bendición y te tienes que cortar con 2 años después. Ah, bueno. Sí. Me van a buscar, ¿eh? Le voy a mandar WhatsApp a Costa Rica. Sí, van a estar en neumología a las 10, 11 de la mañana, estoy dando clase. ¿Tú crees que voy a estar volteando a ver el celular? Mientras el doctor te está ahí exigiendo que respondas. Sí, como cuando nos daban clase a nosotros en segundo, que decían, ay, esto es como un padre. Pues sí, pero no contesto. Ok. Entonces aquí tenemos, fíjense, el balance. Balance de ácido base ya para finalizar. Sistema de compensación, miren. Pulmones, intercambio gaseoso. Cambia oxígeno por CO2 para su completa eliminación. Eritrocitos, transporte de gases. ¿Cuáles son los gases que transporta? Oxígeno y CO2. ¿Sí? El riñón, concentración de bicarbonato, en otras palabras, reabsorción. No permite su eliminación. Y excreción de iones hidrogeniones. Ya saben que los hidrogeniones, ¿cómo se llaman? En forma de cloruro de amonio o en forma de fosfato ácido de sodio. Son varias formas como se pueden ir los hidrogeniones. Ya se los había dicho en su presentación de medio celular, para que le den una leída. ¿Sí? Ahora, ahorita vamos a ver qué porcentaje del CO2 en nuestro cuerpo se transporta en forma de bicarbonato. Por eso el CO2 se transporta en más de un 70% en bicarbonato. Eso hace que no cambie el pH. Esa es la razón. Aquí está. Bueno, ya habíamos diseñado este. No sé qué pasó aquí, que no quiere moverse, se está revelando. Aquí está. Miren, en los pulmones la mayor presión de oxígeno facilita la disociación con el CO2 y que obviamente eso se llama efecto Halden, y la hemoglobina libera el hidrógeno y lleva a producir CO2 más agua. Esos hidrogeniones, al ser liberados por quién, pueden ser tamponados por el bicarbonato. ¿Para qué? Para que se conviertan en H2CO3 y ese H2CO3 se convierta en CO2 y agua. ¿Sí? Es uno de los mecanismos que tiene el sistema respiratorio, porque la hemoglobina, pues al soltarlo dentro del eritrocito, tiene que haber una forma de eliminación. ¿Cómo lo va a hacer? Con la ayuda del bicarbonato. Ahora, cloro va a salir al plasma y bicarbonato va a entrar. Al entrar, la hemoglobina suelta el hidrógeno, lo capta el bicarbonato y se convierte en H2CO3 y luego ya se descompone a CO2 y agua. Si se fijan, ahí está la reacción. Por eso se llama sistema de amortiguación de hemoglobina-bicarbonato. Cuando la hemoglobina suelta el hidrógeno, es inmediatamente cuando el bicarbonato tiene que actuar para convertirse en un ácido conjugado llamado H2CO3. La enzima que dice ahí AC, ¿sí? No es aire acondicionado, ¿verdad? Puede acelerar el proceso para convertirse en CO2. El CO2 pues se elimina por vía respiratoria, ¿verdad? La reabsorción de bicarbonato, ¿dónde sucede en mayor cantidad? Fíjense, túbulo proximal. En el túbulo proximal es donde se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato. Dice, no hay excreción neta del ion hidrógeno. La anhidrasa carbónica está presente en la cara luminal de las células tubulares. Entonces no se permite la excreción del bicarbonato. El bicarbonato se tendría que eliminar en un momento dado que tuviéramos una alcalosis metabólica, porque pues, es una base, ¿no? De ahí en fuera pues no tendría el resto por qué estarse excretando y que lo hiciera por compensación, obviamente. ¿Sí? ¿Dónde ocurre la excreción de los hidrogeniones? En los túbulos distales. Entonces, ¿dónde sucede la reabsorción de bicarbonato? ¿En los túbulos qué? Proximales. ¿Y dónde ocurre la eliminación de los hidrogeniones? En los túbulos distales. Dice, ¿con quién se va? Con el amoníaco para producir amonio, que ya lo habíamos mencionado. Ya tienes NH4, ¿con quién se intercambia? Con sodio. Sodio entra para irse con el bicarbonato, amonio se va, ¿con quién? Con el cloro. ¿Se acuerdan que el bicarbonato
en un momento dado entró en el eritrocito y el cloro salió. Pues el cloro se va a ir por la orina, pero se va a ir acompañado con el amonio. Por eso decimos que la orina es ácida, porque se hizo ¿qué? Un ácido conjugado. ¿Sí? También los hidrogeniones se pueden ir por el fosfato. El fosfato también actúa en los túbulos renales. ¿Sí? Es uno de los más importantes. Se puede ir como fosfato ácido de sodio. Entonces, se fijan, hay muchas maneras de cómo los hidrógenos se van. En fosfato, ácido de sodio, en cloruro de amonio, que son formas de eliminación. Ok. ¿Qué les voy a dejar de tarea? Ya voy Dormir. a terminar. ¿Eh? Dormir. No, que dormir ni que nada. Darle una luz. Duermen un rato y ya se puede hacer más tarea. Me van a decir, para ir para el cuaderno, ¿eh? ¿Qué es el anión GAP? Anión GAP, como la marca GAP. ¿Qué es el anión GAP? ¿Para qué se utiliza? 3. ¿Cuál es la fórmula? 4. Valores de referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Para qué se utiliza? La fórmula y valores de referencia. Ahora, van a encontrar la fórmula dos diferentes, tráiganme las dos y van a encontrar dos valores de referencia. Sí. Químico. ¿De qué libro? Gaito. Ah, ¿de Gaito? Busca, ya estás durmiendo, ¿te Villalobos? No. Casi me come. De Guyton, lo van a encontrar en el libro de Guyton. Esto es fisiología. Pues esto sí, O sea, pero si todo esto. Ah, bueno. Para sacarlo de ahí. el libro de Guyton. ¿Ya acabó? Ya. Vámonos a Costa Rica. Yo me voy a calificar exámenes y a calificar ¿Te autoestudios. ayudamos? No estaría mal. A calificarlos para No, los autoestudios son los que. Ellos son los más. Pónganos a todos eso y ya. Ya sé. Ah, Se brincan un chorro de cosas. ¿Eh? Luego se brincan un chorro de cosas.